Bienvenidos todos nuestros amigos, todos nuestros vecinos, conocidos, familiares, todos los que se han querido sumar a esta mañana, donde queremos nosotros luego terminar también comiendo juntos como amigos, como también familia de Dios. Así que es un hermoso día, un gran momento para estar juntos. Pues mirad, también vivimos en una ciudad donde ya se están reuniendo muchas naciones, y de las muchas naciones que hay en esta ciudad, tenemos más o menos una tercera parte, por lo menos, si no la mitad de todas las naciones que están aquí, diferentes en Burgos, dentro de nuestra iglesia, representados. Tenemos hermanos de Siria, por ejemplo, tenemos hermanos de Palestina que estamos esperando, tenemos gente de todos los lados, para no seguir con los diferentes países. No sé que se me olvide alguno, pero aquí hasta suizos hay, ¿eh? Hasta suizos, fíjate, eso sí que me acuerdo. Bueno, dicho esto, queridos, realmente en esta ciudad es también una ciudad, si dais un paseo, muy religiosa. Así que la primera vez que yo estuve aquí dando una vuelta, me quedé impresionado, para no decir profundamente asustado. Porque dije, bueno, esta gente tiene la mente cuadrada, cerrada, y me van a meter un cajón, no me dejan ni hablar ni opinar porque no estoy de acuerdo con todo. Y ahora vamos a ver por qué. Porque Jesús no está de acuerdo con todo. Claro, también otros han venido muy asustados, han dicho, aquí parece que Dios se ha metido como mucho en un lugar santísimo, donde se le adora, donde está encerrado, y cada uno en su vida privada. Aquí no se puede hablar de Dios, ni de buenos días, Dios, sino Dios buenos días, ni nada de eso, ¿no? Ni Dios te bendiga, porque te miran como un bicho raro. Aquí parece que está creciendo el ateísmo, el cuestionarlo todo aquí solamente es cuestión de físicas, todo naturalismo, etcétera, etcétera. Bueno, algunos me entienden más que otros. Aquí son cuestiones importantísimas. Sobre todo, últimamente nos quedamos todos un poco asustados en este país, y no solamente de este país, sino de los que somos de Europa y también de Sudamérica, porque está en auge un tipo de forma de pensar, de ser radical, pero como si estuviéramos volviendo al siglo XVI, donde se intenta imponer valores cristianos como si fuese una obligación para todo el mundo, si no te sientes amenazado. O sea que una reacción contraria a lo que se intenta ahora mismo también imponernos todos una forma de pensar como un ateo, ¿no? Que no, aquí todo vale, no hay bien ni mal, la sexualidad no se puede definir, aquí hay 20 diferentes sexualidades, si las sumamos todos, y en esto estamos. Y en este momento, en esta circunstancia, quiero traeros algo que es muy importante que entendamos. Aquí no es una alternativa que os traigo, no es una posibilidad a otras posibilidades. O está muy equivocado lo que digo, o es muy acertado. Y lo que digo de antemano es que voy a hablar de una base, para decirlo así, no que tú creas cualquier cosa, sino piensa ahora conmigo a ver si es realmente imprescindible creer eso, porque es lo único que es verdad, que es cierto, que es comprobable. Estamos hablando de lo siguiente. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no creo lo que no veo. O sea que estos creen que el autobusero que les lleva a Madrid tiene carnet de conducir, pero no lo ven. Y luego dicen, yo solamente creo lo que veo. No saben lo que dicen, sinceramente. No saben lo que dicen. Están repitiendo un principio altamente inteligente y es una estupidez encuadrada, para decirlo así. Y hay un amigo científico que dice, por muy inteligente que es una persona, por muy inteligente que sea, si dice una estupidez, sigue siendo una estupidez. Por ejemplo, decir, yo solamente creo lo que veo, es estúpido. Dejemos de hablar así, por favor. Pero hay una forma que hay gente que piensa que solamente podemos creer lo que podemos comprobar, y ellos dicen científicamente y se refieren a repetir. Por ejemplo, yo no puedo comprobar que Rebeca nació, porque no puedo reproducir su nacimiento, ¿me explico?
Científicamente así con este método no puedo comprobar que Rebeca haya nacido algún día. Nosotros lo atestigamos, lo testificamos, lo acertamos. Hay testigos, hay médicos que estaban aquí, enfermeras, hay una certificación de nacimiento, hay padre, madre, hay hermanos que estaban ahí y podemos testificar, y eso es tan cierto y tan seguro como cualquier repetición científica de un hecho. Me explico. Estamos hablando de cosas ciertas esta mañana, pero basadas ¿en qué? No en la repetición de hechos. No se puede repetir la muerte de Jesucristo, ni mucho menos su resurrección. No se puede repetir que apareció, de lo que vamos a ver, ni de las señales que he hecho, porque no se puede repetir tampoco. Pero estamos hablando de los testigos que estuvieron ahí presentes y que hacen que si tú no los crees, Jesús te dice, por favor, no seas tan incrédulo, cree. Tengo suficiente evidencias para que puedas creer. Y si no crees, cree. Porque en esto te va la vida. Porque Jesús cambió todo. Mira, eso es el tema que vamos a tratar. Cuando Jesús se manifiesta, todo cambia. No nos vale la experiencia que hemos tenido, decimos ya, solamente hay cosas naturales, solamente la física. Solamente los templos pueden valer y la religión de siempre. No, Jesús cuando se manifiesta cambia todo. Y ahora vamos a ver en algunos pasos, en algunos puntos donde Él cambió radicalmente. Y si no estamos cambiando nosotros, nos perdemos lo esencial de Dios en nuestra vida. Dios quiere que entiendas que ha cambiado radicalmente por Jesús y que aceptes este cambio, te sincronices con Jesús, estés de acuerdo con Dios, porque esto es la vida, querido. No tener la creencia de los abuelos, por decirlo así, con muy honorables que sean, no tener las creencias de una cierta religión, no tener las creencias de cierto científico, con todos mis respetos, pero se equivoca muchísimo, pero tener la fe que podemos asentar en testimonios verídicos y comprobables, como ahora vamos a citar aquí, que es en el Evangelio de Juan. Nosotros estamos terminando el Evangelio de Juan, que es el cuarto del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y se basa en el testimonio personal, particular, presencial. Él ha tocado y hablado con Jesucristo, ha comido con Él antes de la resurrección y después de la resurrección ha comido con Jesús. Después también. Varias veces ha comido con Él. Y vamos a escuchar lo que Él dice. ¿De acuerdo? Pero vamos a repasar mis preguntas. ¿Conoces las respuestas? ¿Esta es toda la vida, la que conocemos? ¿O hay una vida mejor? No me refiero después de la muerte, sino aquí. Yo puedo decir que a los 17 años empecé a tener una vida radicalmente mejor. Por Jesucristo, el poder del Espíritu Santo en mi vida, al arrepentirme de mis pecados, de mi separación de Dios, de pensar que yo soy suficientemente bueno y creer que Jesús murió en mi lugar porque soy un pecador, que tengo que ser reconciliado con Dios, y Jesús resucitó y Él me dio una promesa que es: si yo confío en Él, me va a dar el poder para vivir una vida sobrenatural, que es la vida de Jesucristo en mí. Y yo lo experimenté a los 17 años. ¿Y cuándo tardé para experimentarlo? Realmente el momento que yo me arrepentí, me convertí, me quedé dormido, pero el día siguiente me desperté y era totalmente nuevo. Todo era diferente. Mi actitud había cambiado con Dios, conmigo, con mis padres, con mi hermana, que éramos como perro y gato, ella y yo, y de repente éramos los mejores amigos. ¡Wow! Otra pregunta, ¿hay alternativas? Porque hay personas que dicen, bueno, está bien creer en Dios, es una alternativa. No, aquí la pregunta es, ¿hay alternativas o hay un solo Dios verdadero? Es lo que nosotros hablamos. Aquí hay solamente un Dios verdadero, todos los demás son falsos. ¿Es todo solo leyes físicas, como algunos creen y afirman? ¿O existe lo sobrenatural? ¿Hace falta una nueva humanidad
y creación hace falta, ahí creo que ya estamos todos de acuerdo. Leemos el periódico, miramos la televisión, miramos TikTok, lo que miremos, hablamos con vecinos, conocemos nuestra familia, el entorno donde trabajamos y decimos como esto no cambia para bien, esto va a terminar terrible. ¿A que sí? Necesitamos una nueva creación, un nuevo comienzo, algo diferente, algo hecho por alguien bueno que hace algo de esto bueno. Pues si no, vamos a terminar mal. Debemos volver a la espiritualidad mística. Aquí hablo de Rosalía solamente para que me entendáis lo que es la pregunta. Rosalía, la famosa cantante, está proponiendo un misticismo totalmente falso, inútil, totalmente. Va a morir y se va a dar cuenta que era absolutamente inútil cuando se va a encontrar con la realidad más allá de esta vida. Si no se despierta en esta vida, se va a despertar a la realidad. Y todos los que ella es ejemplo y van detrás de ella, se van a dar un golpe terrible. Es un falso misticismo, como siempre hemos tenido. Mira, la edad más oscura es la edad del misticismo religioso aquí en ese país. Aquí tenemos más que suficiente misticismo que nos ha llevado a ser analfabetos, a ser crédulos, a creer cualquier barbaridad, cualquier aparición, cualquier historia, cualquier cuento. Mi padre me despertó, cuando me abrió los ojos me dijo, mira, el párroco, el sacerdote de un pueblo donde hemos vivido, decía que había encontrado detrás de la ermita algunos clavos de la cruz de Jesucristo. Y lo afirmó, y todos se lo creyeron. Mi padre dijo, pero ¿están todos tontos o qué? En Suiza, en un pueblo, allí. Pero eso es misticismo, queridos. Ser absurdo y contento de creer cosas absurdas, absolutamente absurdas. Eso no sirve para nada. Vamos otra vez entonces a estar en contra de las vacunas, por ejemplo, en contra de cosas científicas que están comprobadas. No vamos a retroceder al oscurantismo, misticismo, queridos. No se trata de esto. Debemos volver a la espiritualidad mística o experimentar el poder, ojo, el poder del Espíritu y de la verdad. Es el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo que Él anunció. ¿Es Jesús un modelo de vida en contra del cristianismo como Estado que se apodera, que echa fuera extranjeros porque van en contra de su egoísmo, de su Estado para defenderlo? ¿Es esto Jesucristo? ¿Eso es cristianismo? ¿O el modelo de Jesucristo es radicalmente contrario? Hay que pensarlo. Meter detrás de los políticos que dicen que son cristianos. Ayer se me hizo una pregunta que la voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre Franco, un papa de Roma y Hitler? Pues todos han utilizado el cristianismo para beneficiarse en su poder como dictadores, queridos. No hay ninguna diferencia en esencia. Y nosotros tenemos que huir de estos, porque son falsos apóstoles, profetas, gobiernos que prometen libertad y nos van a cautivar bajo su dominio, lo que les interesa, y son corruptos. Porque no puede ser el hombre bueno por sí mismo, a menos que se haya arrepentido, convertido y tenga el Espíritu Santo y haya nacido a una nueva creación, queridos. Y eso es lo que les falta precisamente. Solamente se aprovechan de ti y de mí y quieren que les votemos y confiamos en ellos para hacerse poderosos. Cuidado. Vengo de una conferencia. ¿Os dais cuenta, no? Que hemos hablado el último tema sobre esto. Vamos a buscar respuestas. Jesús cambió la creación. Primeramente vamos a ver que Jesús cambió la creación. La creación como empezó. Según la Biblia, empezó bien.
Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera y los 7 días terminaron diciendo que Dios hizo todo bueno en gran manera y estaba allí el hombre y la mujer. Y su relación era buenísima, con Dios y unos con otros, en paz, armonía, gobernando, siendo justos, humildes, amables, inteligentes, esforzados, trabajadores, en armonía con Dios y unos con otros. Esto es la creación de Dios. ¿Qué pasó? El hombre creyó que lo que Dios ha dicho es mentira y lo que Satanás, el opositor de Dios, dijo es verdad. Y que es más listo el hombre escuchando a Satanás que escuchando a Dios. El mentiroso es Dios, Satanás es el bueno. Hay que cambiar los turnos. Y cambió todo el mundo, cambió toda la creación. Ahí empezó lo que Jesús dijo, donde Dios dijo, como vais a poneros en rebeldía contra mí, que soy la vida, vais a sufrir la muerte, la separación de mí, que soy la vida. Del bien, vais a sufrir el mal, las consecuencias. Entonces Jesús, ¿qué ha hecho? Él vino a cambiar la creación. ¿Y qué quiere decir eso? Él empieza por ti y por mí a cambiar nuestra creación. Hemos nacido en rebeldía contra Dios y Él quiere que tengamos una vida reconciliada con Dios, seamos recreados por el poder del Espíritu Santo, con el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí está el poder para una nueva creación en tu vida. Entonces el Evangelio de Juan termina haciendo un resumen de que Jesús vino a hacer señales poderosas, entre ellas, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Un hombre 4 días muertos, olía mal, y dijo, Lázaro, sal fuera, y con el poder de su palabra resucitó Lázaro de entre los muertos, entero, nueva persona. Ahí fue un impacto tremendo. Pero no solamente esto, sino él dijo, yo voy a morir, voy a ser rechazado, me van a escupir, me van a matar, me van a crucificar y al 3er día voy a resucitar. Y acabamos de experimentar lo que Tomás experimentó. Tomás dijo, no voy a creer hasta que no ponga mis manos y mis dedos en las heridas suyas. Y Jesús apareció la segunda vez, en ese caso, a Tomás y dijo, Tomás, no seas incrédulo, pero pon aquí tus manos. Y lo hizo, ¿sabes por quién? Para que nosotros tengamos no solamente palabras de Jesús, que voy a resucitar, sino tenemos testigos que lo vieron resucitados y que tocaron sus heridas y se arrepintieron, como ese Tomás que se cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío, y adoró a Jesucristo porque Él vino a hacer algo nuevo, una nueva creación, a cambiarlo todo. Y Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. No podemos volver a repasar todo, pero tenemos ahí una guía de Juan, que es un resumen de todo lo que Jesús hizo, de las 9 señales que por lo menos hizo, y están allí registradas en el Evangelio de Juan, y puedes repasarlo. La guía es un regalo de nuestra iglesia, para que sea un apoyo para ti, para profundizar y conocer a Jesús muchísimo mejor. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, subrayado. No los hizo y nadie lo vio, y nadie lo entendió. En presencia de sus discípulos, aquí, presencia de Juan, el apóstol que estaba siempre presente con él, las cuales no están registradas en este libro. O sea que sobran testimonios. Esto no justifica a nadie añadir historias que no se sabe si realmente son respaldadas por Dios o son puras tradiciones de cuentos chinos, o no cuentos chinos, sino cuentos judíos, concretamente. Porque como hoy la gente le gusta contar, ser importantes. Aquí venimos nosotros, por ejemplo, no sabíamos en Barcelona dónde están las calles, preguntamos al primero, oiga, ¿usted me puede decir dónde está la calle no sé qué? Y dijo, sí, mire, usted ahí a la derecha, para adelante, y luego la segunda a la derecha, luego la otra a la izquierda, y ahí está. Y nosotros fuimos para allá, era mentira. Le gustó contar que él sabía dónde estaba la calle. Así
Hace 40 años era así. Y no solamente en Barcelona, por aquí también nos ha pasado constantemente hasta que aprendimos a leer el mapa aquí en España y decir, ya vamos más seguros, con un testimonio claro, ¿no? El mapa, que no falla. Solamente puede fallar la interpretación, pero no falla el mapa. Pero la gente, eran cuentistas, muchos de ellos. Entonces, eso siempre ocurre. A la gente le gusta contar lo que no saben, como si lo supieran, ¿no? Tremendo. Entonces aquí también hay muchísima gente que cuente que Jesús también había hecho, por ejemplo, había hecho de barro, había hecho una paloma y luego no me acuerdo lo que hizo, creo que la tiró para arriba y fue volando como la paloma. Se convirtió el trozo de barro en paloma. Es una de las tradiciones que no está escrito en la Biblia, antes de lo que Jesús ha hecho en el templo ahí en Jerusalén, a los 12 años, que está escrito en la Biblia, en Lucas, en los primeros capítulos. Pero estas se han escrito para que creáis. Entonces tenemos un evangelio de Juan que está escrito que el que sabe leer tiene ventaja y luego puede leer y estudiar y verificar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, para que me entiendas, es el creador de todas las cosas, porque Jesucristo no empezó a hacer cosas cuando nació en Belén, sino Él es el Dios eterno, la palabra de Dios, que Dios habló y se hizo de la nada todo lo que vemos. Él es Dios. Todo se hizo por medio de Él. Así empieza el Evangelio de Juan, contando el pasado de Jesucristo. Y luego ya veremos. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, ¿qué dice? Eso quiere decir, si tú no crees, nunca has descubierto la vida que Dios tiene preparada para ti. Eres de aquellos que dice, no puede existir otra vida, no puede existir paz con Dios, no puede existir el perdón total de mis pecados, no puede existir el poder del Espíritu Santo que cambie mi corazón, mi carácter. No puede ser que tenga seguridad de ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque no has creído en Jesucristo, por eso no conoces la vida, por eso no tienes esta seguridad, por eso no tienes la experiencia, el poder del Espíritu Santo, por eso no sabes lo que es un hijo de Dios. Tú crees hijo de Dios son cualquier persona que ha nacido en el mundo, no, son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. Pero el que cree en Jesucristo lo recibe, ya lo vamos a ver, este sí que es una nueva creación y es hijo de Dios. Una experiencia totalmente diferente. Pero el que no cree no tiene la vida. Tiene vida física, respira, biológica, tiene una vida psicológica, pero espiritualmente en relación con Dios está como el cable que está muerto, que está separado por dentro y no pasa corriente. Y luego dicen, Dios no contesta mis oraciones, claro que no, porque no te llegan, tus oraciones no llegan realmente a un Dios Padre que te adoptó como hijo, porque tú lo has rechazado como padre. Tú andas por tu propio camino, vas y das la espalda a tu padre y sigues adelante y critiques encima al que todavía te deja por misericordia respirar y que puedas vivir. Después de esto Jesús se apareció de nuevo, fíjate. Y otra vez estamos hablando, entonces sí que existe lo natural. Lo sobrenatural. Entonces sí que existe una nueva creación, porque Él mismo resucitó de los muertos y era diferente, no lo reconocieron, era diferente antes. Junto al lago de Tiberíades, que es un lugar histórico, yo he estado allí, en el lago, existe. No es un cuento, no es lo que dicen los mormones, hablan de no sé qué, lo que pasó, no sé dónde, y no existe ningún mapa, ningún mapa del mundo. Existe lo que ellos cuentan. Y Jesús nació en Jerusalén, Belén, cosas por el estilo. No, una cosa son las sectas y otra cosa es el discípulo de Jesucristo que cree en Dios, que se ha manifestado en este mundo de una forma real. Y por eso lo creemos. Y entonces sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro,
Lo conocemos, ¿no? Simón Pedro, ¿no? Muy explosivo en su carácter y precipitado. Tomás, que cuestiona todo. No voy a creer hasta que no ponga mi... Aquí está ahora, ya después de haber dicho, Señor mío, Dios mío, al que apodaban el gemelo. Natanael, el que dijo, alguien bueno puede salir de Nazaret, de ahí arriba, de este poblacho, que no haya nacido aquí en Jerusalén, la capital, donde están los maestros. El de Caná de Galilea, donde Jesús cambió, ¿os acordáis? El agua en vino, en una boda. Él mostró ahí, fíjate, ¿sabes lo que pasó? Él mostró ser el creador, porque aquí en Castilla y León, todos los años, el agua se convierte en vino. ¿Qué quiere decir? Las plantas lo único que hacen es absorber el agua y convertirlo en vino. ¿Estamos de acuerdo? En uva, luego el zumo se pasa de tiempo y sale el vino, para decirlo así. Y Jesús dijo, esto lo hago yo así, porque yo soy el que he creado la vid. Yo he creado el agua. Yo soy el autor de este milagro que tenéis todos los años en Castilla y León. Pero ahora en la boda hace falta que sea, ¡pum!, ahora mismo. El agua que tenemos convertido en vino. Es una de las señales que Jesús hizo, la primera, que muestra que Él es Dios, el Hijo, el creador de todas las cosas. Y dice, también estaban los hijos de Zebedeo, y aquí está Juan, es uno de ellos, y Jacobo, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. ¿Cómo cambió la creación? Rápidamente, vamos a recordar, estas cosas se han escrito para que creáis, escrito para que no sea cuento chino que uno cuenta el otro y luego al final se ha tergiversado, sino escrito cuando Él escribió y tenemos como 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento que dicen todo lo mismo, no hay ningún cambio. El Evangelio que yo leo es el que Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo como testigo, ¿te das cuenta? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida eterna. Juan 1 empieza así, como he dicho, en el principio ya existía el Verbo, que es, o la palabra, que es Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y para que los testigos de Jehová me entiendan bien, en griego dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios, este mismo Dios, era el Verbo. En principio existía el Verbo. Termino con verbo, ¿no? Pues este verbo estaba con Dios y termina con Dios. Y empieza la siguiente, la tercera línea, y este Dios era el Verbo. Para que entendáis que estamos hablando de Dios verdadero, no de un Dios de minúsculas, sino el único Dios verdadero. Como hemos cantado aquí, yo creo en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, diferentes personas, pero manifestados como un solo Dios en unidad. Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a este Hijo de Dios, al Creador y el único Salvador, el único que murió por nuestros pecados y nos puede reconciliar con Dios por su sacrificio, una vez por todas, mas a cuantos lo recibieron, no como algo, un Dios que tú tragas, no un trozo de pan recibieron y lo tragan. Eso no es Dios. Dios no se puede tragar, queridos. Dios está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y Él dijo, haced esta memoria de mí, pero no dijo, yo soy literalmente el pan y el vino. No, Él dijo, yo soy literalmente Dios, pero lo otro, hacedlo en memoria de mí. Como tarde de cumpleaños, por ejemplo, una foto, etc. Entonces, más a cuantos lo recibieron, a Jesucristo de verdad, que es Dios, que está omnipresente, a los que creen en su nombre, en sus virtudes, en quién es Él, a quién representa, les dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú crees que por tu nacimiento eres hijo de Dios, estás totalmente equivocado. Si tú crees que cuando tus padres te bautizaron y creyeron por ti que ahora
vas a recibir el perdón de tu pecado original sin enterarte, a los 8 días, a los 2 años, a los años que sea, que tú te has arrepentido de nada, no has convertido a nadie. Si tú crees eso, estás totalmente equivocado. Eres una criatura de Dios, como cualquier ateo, cualquier budista, cualquier hindú, con una pincelada cristiana, pero nada más. Has nacido en pecado como todo el mundo. Estás separado de Dios como todo el mundo. Te han hecho unos ritos da igual. Algún predicador del Evangelio lo ilustró así, dijo, si yo meto la vaca en el garaje de los Mercedes, aquí de la sucursal de Mercedes, yo mañana no tengo ningún Mercedes allí en el garaje. No se va a convertir en Mercedes la vaca, va a salir siendo vaca cuando sale allí. Esos milagros no ocurren por ningún rito, por estar en una iglesia, por estar en un bautisterio, porque te hacen algo exteriormente. Dios hace una nueva creación y no cuenta con sacerdotes ni con hombres. Es una cuestión entre Dios y la fe mía, mi arrepentimiento ante este Dios y mi fe en Él, que murió por mis pecados, resucitó a los muertos y vive y está en el cielo y está dispuesto que su Espíritu Santo entre en mí y haga una nueva creación. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo demás es invención. Por intereses políticos, de poder, de manipulación. Hablemos claro. Y con este cristianismo no queremos tener nada que ver, porque no tenemos nada que ver. Son tan simpáticos como aquí tenía el librero, el primer ateo que se casó en lo civil. Tengo tanta amistad con él como con el arzobispo de Burgos. La misma. He tratado con ellos amablemente, hemos hecho cosas juntos y somos buenos amigos, pero no somos hijos de Dios juntos. Porque uno no quiere creer y el otro cree una cosa totalmente equivocada que nunca lo experimentó, por eso. No puedo hablar más claro. ¿Cómo cambió la creación de esta forma? Porque Jesús murió, resucitó y Él ofreció su Espíritu Santo. ¿Cómo cambió la presencia de Dios? Hemos visto que Jesús aquí apareció, ¿verdad? Resucitó a los muertos y aparece. Primero María Magdalena, que hemos hablado hace 2 semanas, Tomás hace 1 semana, y hoy vuelve a aparecer a Juan, a Pedro y otros 5. Cambió la presencia de Dios. Y ahora vais a quedar asombrados algunos, porque el Evangelio de Juan habla de eso, del cambio de la presencia de Dios. Vamos a repasar otra vez, por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. O sea que todos estos antes no tenían esta vida que tiene hoy un cristiano que ha recibido perdón de sus pecados y el Espíritu Santo, porque antes no vino el Espíritu Santo, porque antes Jesús no había muerto. Eso está escrito en Juan 7, 37 a 39, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba de mí, porque yo le voy a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vino antes porque Jesús no había muerto, por eso no vino antes. Entonces los cristianos tenemos una vida que los anteriores que creyeron en una cierta presencia de Dios no la tienen, porque no han aceptado que la presencia de Dios ahora ha cambiado radicalmente. Juan 1:14 empieza diciendo, y este verbo que hizo todas las cosas, que estuvo al principio en la eternidad y creó todas las cosas de la nada, vino a este mundo y se hizo hombre, o ser humano me gusta decir. Se hizo tabernáculo, dice el griego literalmente. ¿Y por qué dice tabernáculo? Porque Dios dijo a Moisés, sube a mi presencia, al monte Sinai, y te voy a enseñar el modelo del cielo que quiero que tú construyes conforme a este modelo que has visto en el cielo, aquí en la tierra, el tabernáculo. Y lo llamarás el encuentro de Dios aquí con los seres humanos en la tierra. Había un lugar santísimo que estaba Dios manifestando su presencia. Y ojo, el que andaba por ahí dentro y no tenía cuidado, moría, se cae muerto.
De hecho, el sumo sacerdote tenía una cuerda para que si se cae muerto ahí dentro, le pueden sacar, porque nadie puede entrar para sacar el cadáver. O sea que ahí estás en lugar de la presencia de Dios, y una vez al año el sumo sacerdote tenía derecho de entrar y la obligación para poner la sangre para la reconciliación del pueblo con este Dios santo. Y entonces se tabernaculó, es la palabra, se hizo tabernáculo. Y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En las señales, cuando Él dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Creador, yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a ver. Juan 14, 16 dice, yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre y estará en vosotros. Ojo, algunos tienen a Jesucristo así como diciendo, ahora tengo a Jesucristo aquí viviendo conmigo en mi piso, ¿no? No, eso no es Jesucristo, no vive ahí en esta foto. Lo tienen encerrado en un armario. El otro día en la Antena 3 salió uno diciendo, miré el sagrario y dije, ¿y quién será este Dios ahí encerrado en ese sagrario que adoramos y que me ama tanto? Claro, como le han dicho que le ama tanto, pero ¿quién puede amarte a ti que está encerrado en una caja donde no puede salir hasta que no le abran? Donde me han dicho en Madrid que lo robaron, al Dios mismo, lo robaron, unos ladrones, se llevaron el sagrario. No sé, eso es misticismo absurdo, queridos. Ese es el cristianismo místico, que es absolutamente absurdo. Dios no está encerrado en ningún sitio, queridos. Dios que está encerrado en un sitio, no le creas, porque no existe. Mentira. El Dios verdadero no cabe en ningún templo, no cabe en ningún sitio, pero sí que ha dicho Jesús que Él, Dios, el Hijo, el Espíritu, va a ser mandado por el Padre al que cree en Él, en Jesucristo, y va a recibir perdón de sus pecados y el poder del Espíritu Santo. Dios estará en él y cambiará y habrá una nueva relación, una nueva presencia de Dios. Y sí que es cierto que en la persona de Jesucristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es cierto que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y recibe el Espíritu Santo, se convierte, según la palabra de Dios, en templo del Espíritu Santo. Y es cierto que una iglesia no este edificio. Este edificio jamás será llamado templo de Dios, jamás. Y el que lo llama templo de Dios, lo siento mucho, está en total ignorancia, total. En estos tiempos de hoy no existe ningún lugar que podemos decir, este lugar es templo de Dios, esta catedral de Burgos es templo de Dios. No. Dice la Biblia que los creyentes, como son templos del Espíritu Santo, todos juntos son el templo de Dios. Y por eso estamos reunidos, unidos todos. Yo amo al que está en China, en algún pueblo, si yo le conozco un día, es mi hermano, es parte mía porque tiene el mismo Espíritu de Dios que yo. Y le encuentro aquí en la estación de autobuses, incluso en los ojos le veo que tiene el Espíritu Santo y me siento atraído, identificado, y es mi hermano y doy mi vida por él. Porque tiene Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, juntos lo somos. Todos los cientos y millones de cristianos que tienen el Espíritu Santo. Pero ojo, el que cree en Dios encerrado no conoce a Dios. Si no se daría cuenta que no puede estar ahí y que no puede ser adorado, porque está adorando una cosa materialista, que es idolatría. Cuando tú adoras a un Dios material, es idolatría, porque Dios es espíritu. Jesús dijo a la samaritana, he venido para dejar claro que ni en Jerusalén se adora a Dios, ni allí donde vosotros decís los samaritanos, a aquel monte Gerizim, sino se va a adorar a Dios en espíritu, en verdad. Y habló del Espíritu Santo que viene a ser derramado cuando uno viene a Jesús como fuente y cree en Él como Mesías. ¿Me explico? Estamos hablando de un cambio total, donde Jesús se manifiesta. Desde entonces hay un cambio radical en la creación,
en la presencia, como Dios se presenta en este mundo. Y ahora, para colmo, os voy a decir que solamente puedo dar una pincelada. Hebreos 8 es del Nuevo Testamento al final, y dice, tenemos tal sumo sacerdote. No está en Roma el sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad, no en el Vaticano. En el cielo, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor. Eso es lo que Moisés vio cuando Dios le hizo una revelación del cielo. Y dijo, haz un modelo aquí que la gente puede ver, porque no me pueden conocer, no entienden mi palabra, no tienen Espíritu Santo, pero tú lo tienes. Tú has escuchado lo que te dije y te voy a dar instrucciones y ha hecho un modelo. Mira, eso es el modelo. Eso fue el tabernáculo, según las medidas y el orden de las cosas. Había una puerta y ahora cuando decimos que Jesús vino a reemplazar ese tabernáculo, acuérdate lo que estoy diciendo. Aquí tienes una puerta. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Nadie puede llegar al... Cuidado, porque eso es todo un camino hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es un camino. Y nadie podía llegar al final menos una vez al año el sumo sacerdote. Solo una persona de todo Israel y de todo el mundo. En toda la historia durante cientos de años y miles. Pero ahora Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, no parte de la verdad de lo que hay en el cielo, un reflejo, como el tabernáculo, los sacerdotes, los diferentes sacerdotes, los sumos sacerdotes, los diferentes sacrificios y ofrendas, no sé qué, y ritos de lavacros también, sino yo soy el camino, ojo, no otro, la verdad, no existe otra, y la vida. Y nadie viene al Padre a conocer a Dios si no es por mí. Yo soy la puerta. No hay otra para entrar. Yo soy, no dijo él, pero Juan el Bautista dijo, he aquí que el Cordero de Dios, aquí tienes el altar, que no podías avanzar si no había un sacrificio, derramamiento de sangre por tus pecados, porque si no Dios te iba a fulminar, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y dice, el que ha pecado morirá. Entonces, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo por el Espíritu, no por agua, no bautismo literal, eso no cambia a nadie, sino el agua de la palabra de Dios, como Jesús dijo varias veces, que su palabra es como agua, que limpia la mente, el corazón, que lleva a las personas al arrepentimiento, a estar sincronizados con Dios. Si uno nace del agua del Espíritu, entonces entra en el reino de Dios. ¿Y dónde está Dios? En el reino. Y entra en comunión con Dios. Hay un candelabro de 7 brazos, que es la luz en la oscuridad, en el lugar santo. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo, no un candelabro. Eso lo puedes quitar de tu templo, porque ya Jesús cumplió esa figura. Ya es la luz del mundo, que no es un candelabro. Panes. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, pero sobre todo el pan estaba ahí. Al final, en el arca, había un trozo del maná, el pan del cielo. ¿Y sabe por qué no necesitamos el arca ni el pan del cielo ahí encerrado, ni los 10 mandamientos encerrados ahí? Porque Jesús dijo, yo soy pan del cielo, yo he cumplido. Yo soy aquí en presencia, en este mundo, soy el pan del cielo. Y no soy comestible. Aunque la fe es como comérselo. Claro que sí, porque cuando tú comes una cosa, no puedes decir dónde está. Si yo como, Fitline, por ejemplo, activáis OxyPlus, me pongo rojo en las orejas, me pongo rojo en los tobillos,
ahí abajo, en la rodilla, y donde haga falta que llega, porque llega a cualquier parte este producto, porque eso es comida. Y cuando uno cree, está condicionado su forma de ver las cosas, de pensar, de actuar, todo. Esto es fe. Cuando tú entras en un sitio y sales igual como entraste, no tienes ni la misma fe para nada, que es la fe cristiana, que cambia radicalmente tu creación, que cambia la presencia de Dios en tu vida, que te hace hijo de Dios. La fe verdadera tiene que tener obras o es totalmente muerta, para no decir inexistente. ¿Vale? Eso es solamente unas pinceladas para que tú sigas estudiando. Porque ahora, a principio del año, vamos a empezar a leer desde la creación hasta Apocalipsis, cuando Jesús vuelve, todo en un año. Te invitamos que nos acompañes y vamos a pasar por ahí y te vas a dar cuenta qué es lo que Dios ha ido revelando sobre sí mismo. Y es tremendo. Primera vez que yo vi este tabernáculo bien construido con la verdadera tela incluso y colores. ¿Sabes una cosa? Un detalle. Estudia los 4 colores de la puerta. No te digo más. Estudia. Hay 4 colores en la puerta y hablan de la naturaleza de Jesucristo completa. De su divinidad. Habla de ser el rey, el sacrificio sin pecado. Cuando Jesús se manifiesta, todo cambia. Jesús cambió la relación. Mirad, Juan dice que Jesús volvió a aparecerse y ahora relata aquí, y con eso vamos a terminar rápidamente. Juan 12, 3-5. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. O sea que Simón Pedro y los otros apóstoles, los 11, habían escuchado a Jesús decir, tenemos que ir a Galilea. Y ahí nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces no estamos diciendo que estos se fueron a casita como Juan Marcos, que se fue a llorar con su mamá, que dejando al apóstol Pablo. No, estos no eran 4 cobardes. Ahora ya se habían asentado la cabeza, se fueron a su pueblo, sí, porque estaban ahí donde tenían que ir, a Galilea, estaban pendientes o dónde tenemos que ir, en Galilea. Jesús nos va a aparecer en algún momento, pero mientras tanto también tenemos la responsabilidad como padres de familias, porque recuerda, Pedro estaba casado, como debería estar todo el mundo casado, que es un líder en la iglesia, dice la Biblia. No debe haber ningún líder que no esté casado, porque no tiene autoridad para hablar de matrimonio, de las dificultades de crianza de hijos. No saben, hablan por hablar. Entonces, Pedro estaba allí pescando, porque es lo que sabía cómo ganarse el dinero, y es digno de que cada ser humano trabaje ganando su pan, y con el sudor de su frente, queridos. Recuerda al apóstol Pablo, que es discípulo de Jesucristo, y es discípulo con Pedro, y es uno de los cristianos modelos. Él dice, yo he trabajado predicando el evangelio, pero trabajando con mis manos más que nadie de vosotros. Día y noche me he esforzado, cansado hasta el no más poder, y quiero que vosotros viváis así. Y si alguno puede ser sostenido económicamente, ¿por qué no? Porque es digno también de su salario, pero que no es el modelo. El modelo es que tú des ejemplo con tu trabajo. Y trabajes como en todo el mundo y ahí seas luz en el mundo. Y es lo que hizo Pedro, es lo que hicieron luego los demás también, porque eran de allí, la mayoría. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí, se desembarcaron, pero a esa no pescaron nada. Ahí sí que deberían ya haberse despertado un poco, decir, qué cosa más rara. Somos pecadores profesionales y no nos ocurre normalmente. Aquí venimos a pescar y pescamos. Por eso somos pescadores. El que no pesca nada, que se dedique a otra cosa, ¿no? Y no se dieron cuenta, pero se podrían haber dado cuenta que en alguna vez en su existencia había una noche que no pescaron nada y el día siguiente apareció este Jesús
el Mesías, el Maestro. Y dijo, echad las redes, y se llenaron. Pero así somos, queridos. Dios vuelve a hacer lo mismo y no nos damos cuenta que es el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Estaban desconectados, despistados, como somos. Muchachos. Claro, esto era muy normal. O sea que los pescadores, como en todo el mundo, tienen siempre público. ¿A que sí? Yo desde niño, yo me arrimaba a los pescadores en el río o en el lago para ver cómo se pesca, si pescaron algo, si yo sabría también pescar. Y también pedí una caña y fue también a pescar. Mi mamá me hizo pescado frito. Me encanta pescar, ¿no? Mi cuñado me llevó a pescar también. Y la pregunta normal es, muchachos, ¿no tenéis algo de comer? No, eso no es normal. Porque esta pregunta en el griego es negativa. O sea que, ¿a que no tenéis nada que comer? Lo educado sería decir, ¿cuánto habéis pescado? Pero este desconocido tenía mucha cara. Dijo, ¿a que no habéis pescado nada? Como si lo supiera. ¿Cómo lo puede saber que no ha pescado nada? Les preguntó Jesús, ¡no! O, ¡no! No sé cómo contestaron, pero algo así, ¿no? ¡No! Respondieron ellos. ¿Por qué preguntas justo esta noche que no he pescado nada, nos dejas mal? Echad la red a la derecha, a la barca, y pescaréis algo. Siempre hay gente que te da consejos cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? También era bastante normal. Así lo hicieron, por no dejar mal ese personaje, no discutir con él. Así lo hicieron y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Aquí eso no es un truco, que Jesús sabía que por un lado estaban todos los peces, no. Esto es el Creador que intervino y se manifestó. Yo no afirmo que haya creado esos peces, pero que los ha controlado para que entren en esta red, en este momento, cuando lo dice y echen la red, te aseguro que sí, porque antes no estaban ahí, porque lo habían pescado toda la noche a la derecha, a la izquierda, delante y detrás, se habían movido de un lado al otro y no había forma de pescar ni un solo pez. Porque Dios controlaba que no se dejaba ningún pez ver por ahí. Y cuando Jesús dijo, echad las redes, Jesús se encargó de respaldar sus palabras con sus hechos, con su poder soberano total que tiene Jesús. ¿Tú conoces Jesús así? Yo sí que lo conozco, te puedo decir. Mira, un pequeño ejemplo. Aquí tenemos Oportunio, aquí detrás, ¿no? La tienda. Yo llamé al hermano en Alemania y dije, mira, vamos a ver, la dueña de esta tienda la tengo cansada. Durante 2 meses digo, dame más tiempo para saber si lo vamos a alquilar o no. Si la secretaria que te ha dicho que tiene ropa para mandarnos no lo tiene preparada, hoy mismo voy a decir a la dueña que vamos a echar para atrás toda nuestra ilusión, todo lo que hemos pensado que Dios nos estaba hablando como abrir una tienda para hablar de Él y servir a la gente aquí de Burgos. Pero vamos a orar juntos y vamos a pedir que Dios decida. Bueno, oramos, colgamos y a los 5 minutos me llamó. Me dijo, Guido, tienes que coger esta tienda y alquilarla. Digo, ¿por qué? Digo, porque la mujer que me dijo que nos iba a dar para ti pantalones de primera marca mundial en cajas, pues ha llamado a mi compañero hace tiempo ya, creo que fue el día anterior, para decir, ¿cuándo venís a recoger las cajas? Por lo cual está todo preparado. De repente teníamos, no me acuerdo, no sé, por decir una cosa, 500 pantalones de primera marca.
muchos de ellos con etiquetas, otros devoluciones de internet. Y ahí pudimos ayudar a personas necesitadas, pudimos hablar de Dios, pudimos dar testimonio, tener presencia. Algo que yo aprendí, que no hay que ser cristiano encerrado en cuatro paredes, ni siquiera aquí los domingos, ni siquiera en mi casa, ni siquiera en mi trabajo solamente, sino hay que estar presente en todos los lugares posibles, que cuando un día desaparecemos, dice la gente, ¿por qué se fueron estos cristianos que yo conocí, que son de verdad? Que se ve el poder de Dios en ellos, el amor de Dios en ellos. Esta gente habla y vive lo que dice, que tiene el poder de Dios. Eso no es solamente para contarlo, sino para vivirlo, para que la gente crea y vea la diferencia entre un Dios encerrado en cuatro paredes y un Dios que está en nosotros y nos ha cambiado y vive con nosotros y se manifiesta con nosotros. Entonces así hicieron. Es el Señor, dijo Pedro. No, dijo a Pedro, el discípulo, que es Juan, a quien Jesús amaba. Que Juan se dio cuenta que es el Señor, este hombre, que es Jesús, el Señor, como dijo Tomás, y Dios. Y lo dijo a Pedro, y Pedro, como era, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, estaba desnudo y se tiró al agua. Se puede relacionarse uno con Dios y Dios escucha la oración, interviene en nuestras vidas, cambia nuestras circunstancias, el alrededor, la gente, todo lo que hace falta nos puede dar de un momento al otro. Yo monté, queridos, en el nombre de Dios, porque Dios me lo hizo posible en el momento del comienzo de la crisis en 2008, una empresa en la cual dimos a 15 personas trabajo, a veces de 3 turnos. ¿Qué te parece? El día que el gobierno de España se cargó el sector del soldadura de placas solares, se lo cargó, quitó el 20% de subvenciones, se lo cargó por decreto de ley de un día al otro sin avisar. Los inversores internacionales los arruinó a todos y algunos están reclamando al Estado y tienen que pagar millones de indemnizaciones. Pero los que nos dieron trabajo para trabajar, empezar a trabajar aquí en Burgos, en una nave aquí en Burgos, pues esos que nos dieron trabajo nos seguían apoyando, dando el trabajo cuando realmente el primer día se hizo absurdo seguir trabajando en ello, porque nos habían quitado el 20% de posibilidad de ganancias. Un negocio tiene que tener por lo menos 20% de ganancias, si no, no empiezas. No te sale. Te lo quitan, cierras antes de tener pérdidas, más pérdidas, porque ya empezamos. Este día empezamos y este día, contra todo pronóstico, pudimos seguir produciendo los años importantes de la crisis para mantener allí una financiación segura para nuestra obra, para nuestra vida y para muchas familias que estaban trabajando con nosotros. ¿Qué te parece? Bueno, así podría yo contar. Estaremos aquí luego después de la comida hasta la noche, así cenando algo. Cuando Jesús se manifiesta, todo cambia. Ejemplo de relaciones, lo que dije al principio. Mira, Jesús no solamente cerró los templos. ¿Te das cuenta? Jesús se manifestó en el aposento alto, donde estaban escondidos. Eso no fue un templo sustituto, el templo de Jerusalén. No fue el primer templo cristiano. Fue un sitio de refugio, de escondite, donde vivían, donde comían, donde dormían. Eso no tenía nada que ver con una capilla evangélica, ni católica, ni nada de esto. Porque nunca debería haber existido este tipo de edificios. ¿Dónde se encontraba Jesús con los primeros cristianos que Él mandó a predicar el Evangelio? Aquí, a la orilla del lago Tiberíades, de Galilea, allí, donde les había llamado para pescar y ser pescador de hombres, y los dijo, ahora seguidme a mí. Empezaron a seguirle.
Ahí estaba haciendo el culto, ahí estaba adorando a Dios, ahí estaba manifestándose a Dios, ahí estaban citando la palabra de Dios, ahí estaban comiendo juntos, reconciliando a Pedro. Mira, Pedro, no sé si te acuerdas, Pedro no solamente dijo, no conozco a este hombre, él juró en el nombre de Dios que bajo maldición digo yo que no conozco a este hombre. ¿Sabes lo que la ley dice que hay que hacer con ese tipo de gente? Hay que matarlos. Porque dice el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, y el que lo hace, que muera. Como el adúltero, como el que mata, como el que levanta falso testimonio, como el que es un idólatra y adora a los ídolos. Que muera. Y de repente Jesucristo, ¿qué ha hecho? Ha quitado la ley y ha puesto otra norma de convivencia con Dios. ¿A base de qué? Murió por nuestros pecados y resucitó y está por darnos el Espíritu Santo a ellos. A mí ya me lo dio, pero está por darles el Espíritu Santo para mandar a predicar el Evangelio. Aquí, invitándoles a comer. Es lo único que haría un judío con un pecador. Comer. Le hablaría, tú, pecador, ahí, arrepiéntete y vete al sacerdote a mostrar y a hacer un sacrificio. Cuando vuelvas ahí, después de un mes o algo así purificado, entonces igual te sigo hablando, si no, no vuelvo a hablar contigo. En la vida, como los testigos de Jehová, has pecado y ya no, has cometido adulterio y ya no eres de los testigos de Jehová. Fuera contigo, ¿no? No comemos contigo, no ni en la boda, ni en la familia. Si eres mi marido, pues no, o mi mujer, pues no podemos comer más juntos. Esos son testigos de Jehová. Viven en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, fijaos, qué diferencia de relación con el pecador. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores, si no, yo votaría que era Pedro, el peor. Porque Pablo pecó contra Jesús cuando no lo conocía y Pedro pecó a la cara de Jesús. Estaba ahí presente Jesús siendo interrogado por el sumo sacerdote, golpeado, entregado, y le niega. No sé si me entiendes. Y Jesús no trata con un apóstol así. Trata con el peor de los pecadores así. ¿Sabes por qué? Porque Él muestra cómo ha cambiado su relación contigo y quiere cambiar. Dios quiere una relación duradera contigo, por pura gracia, inmerecidamente. Y eso es la buena noticia. Bueno, aquí sacaron 153 peces porque, mira, porque hay un hecho que de todas las naciones hoy en día del mundo, de todos los grupos étnicos, tenemos personas que se han arrepentido, convertido. Hay multitudes. Pero no tengo ni idea qué significa 153. Pero me recuerda a la multiculturalidad del pueblo cristiano por todo el mundo, a través de todos los siglos. La primera predicación, la primera pesca de hombres era de 3.000 personas convertidas. Poco después, otros 5.000 convertidos. Cuando Dios obra, Él obra grandes cambios. Y por último, si tú nunca has experimentado ser cristiano de verdad, aquí está la receta. No hay otra. No puedes ir al sacerdote todo lo que tú quieras, nunca serás cristiano. Si no sigues la palabra de Dios que dice aquí, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos delante de Dios, reconociendo la presencia de Dios en todos los lugares y que te conoce mejor que nadie, y volveos a Dios por medio de Jesucristo. Y tus pecados serán borrados y recibirás el Espíritu Santo y luego te puedes bautizar como persona mayor y serás un cristiano coherente y de verdad, con Espíritu Santo en tu vida.